La figura e historia de Felipe Gallardo, primer gobernador constitucional electo de la provincia Presidente Perón, merecen ser recontadas hoy a la luz del momento histórico del país y como tributo a aquel modelo de construcción de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. La breve gobernación de Felipe Gallardo, desde 1953 a 1955, con eje en el movimiento obrero que le dio génesis, dejó una marca en el ADN de la misma organización inicial del Estado chaqueño. Sentó las bases de un modelo económico y social con sesgos que lograron perdurar a pesar de décadas de represión, persecución y muertes. Una historia reprimida y hasta negada en la construcción de una identidad política que se resiste a olvidar y busca encontrar hoy un reflejo, una guía para comprender este presente histórico que se enlaza con el pasado para reivindicarlo definitivamente. El Chaco pasa de 60.000 habitantes en 1920 a tener cerca de 400.000 habitantes en 1945-46. O sea que se produce algo así como el boom, diríamos, demográfico, y es el territorio del país que más atrae población en ese periodo, ¿no? Que es lo que justamente va a favorecer el proceso de provincialización, el que se decida justamente a la provincialización del Chaco. La provincialización del Chaco es el producto de reclamos como tanto que se habían hecho en el país antes de llegar al peronismo. Una de las tantas reivindicaciones de los diferentes lugares del país es el Chaco, que reclamaba su reivindicación como provincia, porque ya se habían dado todas las condiciones que exigía la ley, sea en población, en prácticas políticas y demás. Así como el peronismo vino a dar solución a todas esas reivindicaciones tipo sociales, económicas, institucionales, la provincialización, en ese caso del Chaco y La Pampa, están dentro de ese marco. Porque en la época de Irigoyen se impulsaron varios proyectos que el Congreso no los aprobó. Claro que en el Chaco había muchos intereses, tipo económicos y políticos. Había una relación directa entre los sectores económicos directamente con el gobierno nacional. Una explotación horrenda. Vamos a suponer, existía la principal empresa, Las Palmas del Chaco Austral. Las Palmas del Chaco Austral emitía su moneda propia. Existía otra empresa, Nuestinger Le Petit, en La Escondida, que emitía su moneda propia. En los obrajes se pagaban, los trabajadores solo podían cobrar con esa moneda propia que valía dentro del obraje, dentro de la proveeduría del obraje. Era una forma de esclavitud. A la etapa conservadora no les convenía, porque además los intereses que medraban en el Chaco, es decir, los que aprovechaban los recursos naturales y monopolizaban la comercialización, por ejemplo, del algodón, tenían el tratamiento y los negociados, diríamos, con el gobierno nacional. Para ser más preciso, en Las Palmas todo el pueblo era de la compañía. El juzgado de paz era la compañía, la comisaría era la compañía y el sueldo del comisario era de la compañía. El sueldo del comisario era un cargo muy alto en el Chaco, porque aparte del sueldo que le pagaba la nación, percibían el sueldo de la empresa. La policía territorial era un instrumento de las empresas. Se hacía lo que hacía la empresa. Si usted caía en desgracia con la empresa, lo echaban del pueblo. Aprovechaban los recursos naturales y monopolizaban la comercialización, por ejemplo, del algodón, así que no les convenía un cambio de estatus, como era la provincialización. Las condiciones de trabajo eran bastante duras, pero ya desde el 45
empieza la cosa a cambiar y hay una política social que impone el peronismo, y más después del 46, donde ya se empiezan a instaurar nuevos sistemas legales, de contralor del trabajo. Ya había un interés ya concreto del Estado de organizar la situación de los trabajadores, ¿no? Estamos hablando desde el año 46 en adelante, en esos 3 años, del 46 al 49, que se produce esta campaña de concientización. Esas gestiones que se hacen en todo el interior, se habla más o menos, incluso él menciona, unas 200 reuniones. La provincia iba demostrando que había madurado, que tenía recursos, que tenía recursos no solamente en cuanto a la riqueza y lo que era capaz de producir por sí misma y abastecerse y dar aportes a la nación, sino también el recurso humano capaz de demostrar que tenía madurez para gobernarse, ¿no? Y que tenía claridad de que como provincia ya podía insertarse en el proyecto nacional. Reclamo masivo, toda la gente se entusiasmaba y bueno, iban hacían actos, e incluso en los mismos sindicatos se trataba de interesar a la gente. El proceso de la provincialización fue conducido por la clase obrera, en todo momento. ¿Por qué? Porque el que no existía acá era como categoría social, era el trabajador. El sujeto trabajador no merecía ningún tipo de apoyo ni aporte del Estado, porque al ser territorio nacional, las empresas que venían a lucrar acá se encontraban con que tenían todas las franquicias. Fue Evita la que de cierta manera dio el golpe final, pero fue a través de justamente la movida que hicieron los compañeros, sobre todo del movimiento obrero, ¿no? Y entre ellos estaba don Felipe Gallardo, que en su General San Martín era el secretario general del sindicato de agricultores y oficios varios. Yo creo que Evita tiró sobre sus espaldas la experiencia que ella quiso construir, digamos. Que yo creo que esa experiencia fue el Chaco. El rol de Evita fue decisorio. Resistencia, capital del Chaco, dispensa una acogida espectacular a la señora esposa del presidente de la República. Acompañada por el ministro de Transportes, la infatigable mensajera de paz y de fraternidad llega a otro grande y distante centro trabajador de nuestra patria. Allí pronuncia un discurso de aliento a quienes con el esfuerzo de su brazo ganan cada día la batalla de la producción para afianzar la independencia económica argentina. El barrio Evita, extraordinario conjunto de viviendas dignas para los trabajadores del Chaco, es inaugurado por la señora María Eva Duarte de Perón. La primera dama, acompañada por todo el pueblo de Resistencia, llega a la ceremonia inaugural. Una íntima emoción embarga los espíritus al izarse allí, como representación jubilosa, la bandera de la patria. Es una conquista más de la justicia social que nos rige bajo la guía histórica del general Perón. Fue decisorio, ella fue la que impulsó en el Congreso la ley 14037, la ley de provincialización. Y hay incluso una carta famosa que ella dirigió al Senado para que se impulsara o se apresurara el trámite de la ley, ¿no? Y fue a pedido de toda la gente de Gallardo. Eva Perón cumple una función muy importante acá, ella tenía vinculaciones con los trabajadores acá, porque ella se entrevistó con dirigentes gremiales cuando estuvo en el 47. Y ahí estuvo Gallardo, fue uno de los entrevistados con Sepúlveda, y el otro, si bien no recuerdo, era Carlos Gross, que se entrevistan. Y después en el 49 también, y al parecer es ahí en el 49, cuando Perón y Eva Perón visitan el Chaco, cuando Sepúlveda y Gallardo entregan un borrador de la Constitución que se venía pensando. Yo estuve presente cuando Evita Perón estuvo en Resistencia. En 1950 creo que fue, y hubo una comida. Fue en el Hotel Colón.
Entre los que corrieron entre los que asistieron a la comida y procuraban acercarse a la mesa, estaba yo allí. Y llegaron los delegados de los obreros, que llegaron en pelotón, digamos así. Evita llegó, me acuerdo, bajó el auto que la trajo, saludó a todos rápidamente así, lo vio a Carlos Gros y le dijo, vos te sentás a mi lado. No me acuerdo preciso esas palabras. Cuando dijo, vos te sentás a mi lado, se corrieron todas las cabeceras y Gros permaneció a mi lado. En esa oportunidad dijo, ustedes van a elegir gobernador, pero elijan un obrero. No dijo este o el otro o el otro. Con Gallardo se da en el Chaco el fenómeno de la participación popular en la decisión política. Ojo, este no es una anécdota de la historia, es todo un fenómeno de la historia. Rompe la historia del Chaco por la mitad. O sea, hay un Chaco antes de Gallardo y hay un Chaco después de Gallardo. Porque hubo en la Convención Constituyente del 51, existieron convencionales obreros y convencionales políticos. Los convencionales políticos decían representar a las fuerzas políticas y los convencionales obreros decían representar a la CGT y verdaderamente representaban a la CGT. Los diputados obreros, los convencionales obreros, en el 55, recuerdo que llegaban a la escuela de niñas, creo que funcionaba la Convención Constituyente, llegaban a pie o en bicicleta, dejaban la bicicleta al costado y pasaban a la convención, a la reunión. Los convencionales políticos se reunían en el centro, en un almuerzo, una cosa, y en auto se dirigían a la convención. Eran bien distintos. No me canso de leerla y vuelvo otra vez. Una constitución avanzada. Y la constitución del 51 fue el reflejo de la realidad en cuanto a la necesidad de la provincia del Chaco de organizarse como provincia. La historia de esta nueva provincia justicialista, a partir del año 1943, nos muestra un pueblo olvidado por quienes estaban obligados a velar por su destino y bienestar. La Constitución justamente también fue una profundización de la Constitución nacional, digamos, que había hecho ya el peronismo en la nación, ¿no? La Constitución provincial del Chaco, ¿no? Que realmente es un elemento todavía para profundizarlo y para seguir discutiéndolo. Los consorcios capitalistas y las grandes inversiones foráneas de franco tinte colonialista se ingeniaban de modo de explotar al hombre y a la tierra misma, según conviniera una larga cadena de inversiones diseminadas en todo el territorio de la nación y a veces en otras regiones del mundo. Me parece que ha sido una constitución que hasta el día de hoy, han pasado varias reformas constitucionales, en muchos de sus articulados, hoy es de avanzada y es vigente. Según el propio Gallardo, la sugerencia de ensayar un sistema de constitución corporativa, ¿no? Así se le llamó en ese momento, vino de un político yugoslavo, porque estaba en vigencia en esa época en Yugoslavia una organización de ese tipo. Es muy difícil creer que haya sido un trasplante de una constitución europea. Yo creo que surgió más en las organizaciones gremiales, porque de hecho la dice el propio Gallardo, que surge de las organizaciones gremiales, las iniciativas. Ese tipo de constitución debe surgir de ahí, porque mayoritariamente eran trabajadores, eran obreros, y de hecho van a disputar el poder político. Felipe Gallardo interpretaba la autonomía del Chaco no como un instrumento político, sino como un instrumento de liberación popular. Antes de Gallardo, el pueblo del Chaco no era protagonista de su propio destino. La resolución fue adoptada por unanimidad en reconocimiento a los innumerables
innumerables beneficios obtenidos por este pueblo trabajador y a un pueblo recio, tesonero y laborioso, no podía haberse encontrado otro nombre más grato y adecuado que el del primer trabajador argentino. Pero era la necesidad, digamos, decir, de incorporar a todos esos sectores sociales en la vida de la nación, digamos, en toda su plenitud. Es decir, no solamente, digamos, decir, en el beneficio de mejorar su calidad de vida, sino fundamentalmente en los factores de poder. El proyecto era de comunidad organizada y la Constitución del 51 de la provincia Presidente Perón, como también la de La Pampa, llevaba una introducción que apuntaba justamente a la participación de los sectores de la comunidad. Entonces, ¿a qué se apuntaba? A una transformación. Y esa transformación apuntaba ¿a qué? A las representaciones de ¿quién? De los trabajadores a través de la Confederación General del Trabajo, que era la entidad de segundo grado que nucleaba a todos, ¿no es cierto? También a los profesionales, porque en aquel entonces pensaban que si bien los que tenían ya la organización eran los trabajadores, porque los profesionales todavía no estaban organizados en una forma de confederación, porque también se pensaba en la Confederación General de Profesionales y la CGE, Confederación General Económica, las tres patas. El artículo 33 de la Constitución del 51 establecía claramente la composición de la Cámara de Diputados, donde los compañeros trabajadores tenían el doble voto. Vos votabas como miembro de un sindicato o de una corporación y votabas como ciudadano. Entonces la actividad económica, esto es digno de estudio para los economistas, la actividad económica tenía su correlato directo en forma política en la legislatura. Parece que reflejaba la conformación de la sociedad y que iba a estar verdaderamente expresada. Creo que era tan novedosa, era tan irrumpió como una norma verdaderamente muy profunda, que yo creo que hasta generó miedo, ¿no? Esa gran participación, esa tan importante representación de sectores. Y debo reconocer que el error, quizás la ignorancia también como parte de esta historia ocultada, que no teníamos quizás los convencionales constituyentes peronistas la clara magnitud de lo que había sido la Constitución de 1951 y permitimos que la Constitución se llame Constitución 1957-1994, cuando realmente para hacer honor al primer gobierno constitucional del Chaco debió llamarse Constitución, si se quería seguir esa línea, se tuvo que haber llamado Constitución 1951-57-2004. Todo diseñaron, absolutamente todo, en lo social, en lo económico y en lo político. Yo creo que esa Constitución tuvo una importancia fundamental porque no tenía desperdicio. Todo lo que fue el puntapié de arranque a la organización de la provincia lo dio esa Constitución. Por más que en el tiempo la hayan dejado sin efecto, se haya tratado de borrar todo lo que pudo haber dejado. También se dio de alguna manera acá, en ese proceso, también la Unión Democrática, digamos, ¿no? Es decir, que unificó, digamos, es decir, todos los sectores, digamos, yo diría no solamente antiperonistas, sino que fundamentalmente todos los sectores que de alguna manera tienen un cierto privilegio resistente, digamos, a las transformaciones que, digamos, les quitaría parte de ese privilegio, ¿no? El poder económico no estaba con el peronismo, era lo que pasaba en el resto del país. Del 17 de octubre tiene su reencuentro y su profundización en la provincia del Chaco, porque realmente, es decir, Perón, uno de los elementos fundamentales que ha logrado en la transformación, digamos, es decir, de la política es incorporar como actores, digamos, es decir, dentro del Estado, dentro de los poderes de decisión, a la clase trabajadora. La voluntad del pueblo soberano es que la provincia se llame Presidente Perón, como lo ha demostrado en los comicios del 11 de noviembre y como lo ratificará en los próximos comicios,
cuando se elijan las autoridades de esta provincia. Yo tuve la suerte de conocer la tropa de Gallardo desde chico, sus cuadros, sus compañeros, a quien en un libro mío lo denominé como los hombres de los pulgares sabios. Eran dirigentes sindicales, de los ladrilleros, aceiteros, tanineros, ¿no es cierto?, que no sabían leer ni escribir. Y pulgares sabios porque ellos estampaban sus digitales en las papeles en función de lo que la sociedad, ¿no es cierto?, peticionaba, y venían a Resistencia a buscar el acompañamiento de Gallardo, y con Gallardo iban a Buenos Aires y trataban, ¿no es cierto?, de plasmar el Chaco moderno, el Chaco contemporáneo. Lo hicieron estos hombres sencillos, analfabetos, que fueron, diríamos, lo que yo denomino la tropa de Gallardo. Nunca simuló, nunca dijo yo sé, nunca lo sentí decir a Gallardo yo hice esto. Se reunía con su Estado Mayor pequeño de dirigentes gremiales, por allí el Martigazo, ministro de Gobierno, por ahí yo, abogado, y decía, este problema nosotros no lo conocemos, el compañero va a explicarnos y nosotros después vamos a resolver. Tuvo funcionarios de primer nivel, digamos, ¿no? Es decir, supo verdaderamente rodearse de un equipo que lleve adelante este proceso, ¿no? Entonces, y funcionarios que iban a decir verdaderamente a servirse, a servir, no a servirse, digamos, de este proceso. Gallardo tenía la misma sabiduría de su relación con lo colectivo. Es decir, el pueblo es una especie de gigante en la historia que ve más allá de lo que los hombres individualmente vemos. Y Gallardo era la expresión de eso. Gallardo y toda una generación de dirigentes sindicales. Hemos trabajado con el corazón. Hemos amado al prójimo. Hemos hecho de ese decir, ¿verdad?, ¿cómo diríamos?, algo que nos empujó a hacer las cosas como Dios manda, porque era una obligación tácita y estábamos dentro de lo que es la doctrina peronista. El día antes de asumir el cargo de gobernador, Gallardo me llamó y me pidió que redactara su declaración de bienes. Me fue dictando sus bienes. Era la declaración de bienes de un proletario. Gallardo denunció un carro, una bicicleta, denunció una heladera querosene y algunas pequeñas cosas del hogar. Gallardo no tenía bienes. Hice la declaración de bienes de un proletario. La firmó, la colocó en un sobre, lacró el sobre y al día siguiente, al prestar juramento, le entregó al escribano del gobierno. Después, cuando fue derrocado, quemaron todas esas cosas de Gallardo. Cuando asume como gobernador, él tenía una adjudicación de 100 hectáreas que le había hecho el Banco Nación de un lote en Campo Bermejo. Y Gallardo declina esa adjudicación y le comunica al Banco Nación que, siendo gobernador, le resulta imposible atender ese lote y entonces lo devuelve para que sea entregado a un productor que lo pueda poner en actividad a ese lote de campo. Ese gesto de Gallardo, si uno lo contrasta con todo lo que fue después, lo que ya sabemos, el recorrido de dirigentes políticos que
se hicieron de campos y patrimonio y se enriquecieron, marca un gran contraste porque sobre todo tuvo una gran ética. La personalidad de Gallardo tiene un sentimiento de infinitud. Un hombre maravilloso. Parece mentira encontrar un hombre con su estatura, con su dimensión, con su coraje, con su espíritu, pleno de proyectos. El concepto de la honestidad no alcanza para definir a Gallardo. No se aprovechaba en nada de su posición, en absoluto. Porque basta con un botón, ¿verdad?, para determinar una situación. Va al cine, el CEP en aquellos tiempos, y se pone en la cola de los que estaban por sacar su boleto en la boletería. Entonces viene el administrador corriendo y dice: gobernador, pase. No, le dice, muchísimas gracias, le dijo, le agradeció, y se quedó en la cola, ¿no? Pero insistía el administrador. ¿Sabes lo que dice? Mire, si sigue insistiendo, voy a tener que ir, dice. Fíjense usted. Fue un ciudadano común, y así lo veían sus vecinos de El Zapallar. Había sido intendente del pueblo, pero para la gente era simplemente Felipe. Mamá, ¿sabes quién estaba sentado leyendo el diario en la escalera de la municipalidad? El futuro gobernador del Chaco. ¿El gobernador del Chaco? No, ese es Felipe. Verdaderamente había un proyecto de tal profundidad, digamos, decir que era un apasionamiento, y el que quería especular, es decir, no tenía lugar, no tenía espacio. El proyecto era demasiado fuerte. Fue un gobierno popular y revolucionario. Pocas veces se habla de la provincia del presidente Perón, siempre se hace mención a la provincialización como un hecho meramente institucional, pero no a lo que fue la provincia del presidente Perón, que reunía todas las características, como Jauretche decía, de cuando él mencionaba a los malditos, aquellos grandes intelectuales como Jauretche, Escalabrini Ortiz, Hernández Arregui, Manuel Ugarte, que con su forma de ver, de pensar, que no iba con la superestructura cultural, con las ideologías de las clases dominantes, eran silenciados. Bueno, la provincia del presidente Perón reunía esas características porque, digamos que para los sectores privilegiados era un mal ejemplo, y para los partidos tradicionales era un mal ejemplo. La mística era de hacer una provincia con bases sólidas, construir todo con bases sólidas. ¿Y las bases sólidas cuáles eran? La columna vertebral del movimiento peronista, la clase trabajadora. Entonces, con la participación activa del trabajador en el gobierno y en el sindicato, se podían llegar a determinados logros económicos que fueron históricos. Uno de ellos, la expropiación de los bienes a los monopolios, y otro, la ley agraria Eva Perón. Porque en la provincia del presidente Perón, efectivamente, creo que fue un hecho inédito de la historia argentina, es cuando gobiernan los trabajadores, la clase obrera gobierna el Chaco. Por eso, dentro del peronismo incluso, ya la clase trabajadora no es solo la columna vertebral, sino que ya es la cabeza, es la que conduce. Y ahí, bueno, se expresa en la figura de Gallardo. Los diputados obreros tenían el siguiente problema. Se sentían diputados obreros, pero se sentían miembros del gobierno. Eran con gravísimos problemas para Gallardo. ¿Cómo solucionó Gallardo ese problema? Lo solucionó así. Dispuso que la gobernación se trasladara un día por semana a la CGT. Gobernador, nos esperan en la CGT.
De acuerdo a la Ley de Provincialización del Chaco, el artículo 22 de la Ley 14.037, todas las reparticiones del Estado Nacional tendrían que oportunamente ir suscribiendo convenios con la nueva provincia para transferir sus bienes, su personal, cuando estuvieran organizados en cada provincia. El día 3 de junio de 1953, el día antes de que Felipe Gallardo asuma el cargo de gobernador, el interventor general Brusco dictó una resolución declarando en disponibilidad toda la policía del Chaco, de tal manera que el 4 de junio a la tarde toda la policía del Chaco optó por continuar integrando la Policía Federal, la Policía Nacional y no la Policía del Chaco. El 4 de junio es algo que no se conoce normalmente eso. El 4 de junio de 1953, a la tarde, el Chaco no tenía policía. Fue un acto de lealtad, pienso yo, o vaya a ser por qué consideración de esas autoridades nacionales. Se lo dejaba semi-desbancado a Felipe Gallardo. Qué obra titánica de organizar la provincia. ¿Ustedes se imaginan lo que es organizar la provincia en tan poco tiempo? Cuando Gallardo tomó el gobierno, acá no había nada, salvo la administración nacional, que era minúscula. Pero acá hubo que pensar todos los estamentos de la justicia, la organización del Poder Ejecutivo, todo eso fue una labor ímproba que lo llevó adelante don Felipe. La figura de Gallardo hay que ilustrarla, levantarla y mostrar todo lo que hizo. Si acá tenemos el INSEP, es porque en ese momento, cuando estuvo Gallardo, la creación del INSEP. Si tenemos, era la madre del niño, puso en funcionamiento el hospital de la madre del niño. La CGT lo compramos en la época de Gallardo. Qué sé yo, todas las cosas que se hizo, todo, el registro de la propiedad, qué sé yo, todo lo que sea la institucionalmente el Chaco. Pero fundamentalmente se elaboró un plan de gobierno, que no solo pasa por la institucionalización, sino pasa, digamos, por definir, digamos, cuál era el futuro estratégico en lo económico del Chaco. Gallardo fue un hombre muy interesante en ese aspecto. Él previó la formación de un banco de fomento agroindustrial. Se organizó el Estado, directamente el Estado del Chaco. En el Chaco no había prácticamente Estado. Se organiza en todas las áreas, en el área de educación, de salud, en la política agropecuaria, en todas las áreas se planifica, porque Gallardo planificaba, como hacía Perón. Estaba en el plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y Gallardo en ese marco planificaba todas las actividades económicas y sociales que debía llevar adelante el gobierno. Esta Cámara de Representantes tiene que hacer frente a la organización a través de las leyes fundacionales de toda la organización. Por ejemplo, las que tienen más que ver con el desarrollo de la provincia, la ley de bosques y de inmigración, y que después va a ser la ley de colonización. La educación pública ya estaba presente a través de las escuelas primarias y secundarias. Como sistema educativo provincial surge a partir de Gallardo, con la fundación de las primeras escuelas, de las primeras bibliotecas. Menciono el caso de la Escuela Normal de Las Breñas, ¿no es cierto? La primera escuela secundaria que crea su administración, una escuela primaria en la Leonesa. Con esas dos escuelas se inicia el sistema educativo provincial. Cuando él hace un viaje en Mendoza, ahí se reúnen las provincias ya que estaban organizadas, ¿no es cierto? Y entre todas las provincias hacía la comparación como en la familia, cuando un hermano se casa o tiene algún problema, entre todas aportamos, y todas las provincias que estaban constituidas ya aportan para que se construya acá en la provincia, en la Nobel Provincia Presidente Perón, la Casa de Gobierno. También la organización de la justicia y la organización de los municipios, aunque la organización de municipios era un poco diferente de la actual, digamos, porque había municipios cabeceras y municipios delegados, un ministerio y una dirección
una subsecretaría de salud, y con un criterio de alguna manera un poco más amplio que el que existía en ese momento, es decir, dar una mayor participación, extender la salud a otros sectores de la población que hasta ese momento no lo habían recibido, siguiendo un poco el modelo que desde la presidencia de la Nación en el primer plan quinquenal habían introducido para los sistemas de salud. Se dedicó a reivindicar a los agricultores, porque comenzó con las tierras de Bongibor, acá en la zona de Roca, y hasta que llegó a expropiar las tierras de Bongibor, pero eso le costó muchos dolores de cabeza. Esta política apuntaba a crear una economía de pequeños productores, ¿no es cierto?, que era la idea, y con esa idea se apoya a las cooperativas que ya habían surgido en la época de Irigoyen, ¿no? Se apoya y se consolida el movimiento cooperativista en ese momento. Uno de los programas importantes fue el plan Eva Perón, el plan agropecuario de Eva Perón, que tenía como objetivo no solo regularizar la tenencia de la tierra, sino que lo asistía a la familia de productores para que accedan a los títulos de propiedad y sus lotes se conviertan en verdaderas unidades económicas. Por eso se lo asistía financieramente y técnicamente. Se lo asistía con todo, porque se necesitaba que esos productores contribuyan al desarrollo no solo familiar, sino que puedan satisfacer sus necesidades básicas, sino que puedan contribuir con el desarrollo de la provincia y a su vez el Chaco pueda contribuir al desarrollo nacional. Incluso Gallardo, en esa política de entregarle la tierra, en eso de la tierra como un bien social de desarrollo para la comunidad, es el gobernador que logra expropiarle 20.000 hectáreas a Bongibor. En ese época que no se animaban. La expropiación yo creo que fue totalmente justa, totalmente. Lo que pasa es que la finalidad era distribuirla a los pueblos originarios. Y gran parte de esos territorios se lo asignaron a ellos, digamos. Le compraron equipamientos, qué sé yo, tractores, porque en aquel entonces ya empezaba la producción de tractores nacionales, ¿no es cierto? Le compraban instrumentos de labranza, le dieron de todo. En el Chaco, más del 70% de los productores agropecuarios estaban en categoría de intrusos, porque no tenían regularizada la tenencia de la tierra. Y el que comienza a tratar de regularizar eso es Gallardo, justamente de ahí viene el respaldo, enorme respaldo popular que tenían los sectores rurales el gobierno del justicialismo de esa época. Era un hombre muy decidido y tenía un gran respaldo popular, y por eso podía hacerlo. De esas 20.000 hectáreas que es de Campo Comega, que le expropian a Bongibor, se la distribuyen entre familias agropecuarias, pequeños propietarios, pequeños productores agropecuarios, y 5.000 de esas fueron a las familias indígenas. O sea, tenía ese sentido de la distribución de la tierra al que lo trabajaba. Que la unidad económica, eso siempre lo sostuvo Gallardo, la unidad económica que se otorgue a un productor debe ser indivisible. O sea que el productor agrario no tenía la libertad, la disponibilidad de su tierra, porque lo tenía prohibida por la ley agraria de Eva Perón. No podía venderla ni la podía dividir. Se crea la Dirección de Acción Agraria, que era destinado a las familias rurales indígenas. Y lo que trataba ese plan era de asistirlo en el plano económico, técnico, salud, en el plano de educación. Lo que hacía estudiar cuál era la comunidad, cuáles eran sus necesidades, en función de eso asistirlo. Los trabajadores entran a hacer la historia, esa es la realidad. En 1955 sabíamos el golpe que se venía. Y también se sabía de qué lado venía el golpe, del lado de los militares. Gallardo se desesperó por armar la defensa de su gobierno.
Evita, de hecho, tenía mucha vinculación con los trabajadores, con las organizaciones gremiales, con los sindicatos de todo el país. Y de hecho, se compran armas, por lo menos lo que dicen los historiadores, que han trabajado el tema, que se compran armas para la CGT. Allá cuando ocurre el primer insurrección armada, en el 51. Y Eva Perón supuestamente entrega las armas a la CGT a nivel nacional. Y al parecer también esas armas habían llegado al Chaco, lo que sostienen algunos. Después Perón desarma a la CGT en el sentido, las armas al parecer van al ejército. Tenían armas, sí, la secretaria en Buenos Aires, acá que yo sepa no tenía, pero Gallardo organizó en la medida de lo posible su defensa. Gallardo era un convencido en el 55 de septiembre, que era un convencido, él sabía por qué, que su gobierno no corría peligro del lado popular. La caída del peronismo a nivel nacional, pero en el Chaco en particular tuvo consecuencias políticas, económicas, culturales muy traumáticas. Para nosotros el golpe del 55 fue un verdadero tsunami, porque nosotros habíamos volado demasiado alto en la construcción de una sociedad más justa, y hombres como Gallardo había que aplastarlo y dejarlo en el olvido. Estaba resuelto a defender el gobierno, pero desde la mañana decían que Perón se había refugiado en una cañonera. Y era notable, porque todas las personas que estaban dispuestas a dar la vida por Perón se fueron alejando. Al llegar la tarde me acuerdo que había muy poca gente en la casa de gobierno, y Gallardo permaneció en su despacho. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas da a conocer a la población de la nación argentina que, tras el intenso fuego de las Fuerzas Armadas de la nación, se ha logrado rendir a las fuerzas leales al régimen del tirano Juan Domingo Perón, quien en estos momentos huye del país al amparo de la República del Paraguay. El tirano ha sido depuesto. Sobre la patria flamean banderas de libertad. Señoras y señores, ha triunfado la revolución libertadora. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas delibera en estos momentos sobre las medidas a tomar para restablecer las libertades conculcadas por el régimen depuesto. Me dijeron que enseguida vienen a tomar la casa de gobierno. Pasó un rato, no apareció nadie del ejército a tomar la casa de gobierno. Vi llegar un coche sobre las 8:30 ahí, que paró, estuvo con Gallardo y se fue. Me dijeron después que fue el coronel Ortega que le vino a decir que Perón se había ido, que él resolviera lo que iba a hacer. Gallardo le dijo, se fue Perón, yo me voy. Y después Ortega le dijo a Víter lo mismo que le dijo a Gallardo, no se vayan todavía, porque esto no se sabe cómo va a terminar todavía. Ortega mismo le aconsejó que no se vayan. Víter quedó, no había renunciado, esperando porque Aramburu había llamado a una pseudo pacificación y que iban a ver, o sea, dividió el peronismo entre réprobos y elegidos. Entonces los réprobos iban a ir presos, iban a ser encarcelados, fusilados, lo que fue, o exilados. Y los otros iban a quedar colaborando con la facción que lo depuso a Perón. Gallardo renunció y se fue. Y así fue preso. Y en la Casa de Gobierno quemaron todos los registros que había, como pretendiendo que porque se quemaba, se terminaba una parte de la historia. Fue un avasallamiento con los peores sentimientos que pueden inundar a un ser humano, ¿no? Creo que no hubo razón
no prevaleció la razón, porque la razón en el ser humano no puede permitir aberraciones, barbaridades. Famosa quema de toda la documentación del peronismo con algunos notables de esta aldea que presidían la comisión de intelectuales que quemaban lo que una rica parte de la historia, y que en ese momento presidía Guido Miranda, por ejemplo. Las comisiones investigadoras estaban formadas por socialistas democráticos, así entre comillas, ¿no es cierto?, socialistas democráticos, entre ellos hombres conspicuos, digamos, conocidos acá en la provincia, por ejemplo, Edgardo Ros y Miró. Todos ellos conformaban también parte de lo que eran las comisiones investigadoras de aquella época. También había radicales, había de todos los partidos. Gallardo resolvió irse entonces. En un coche que puso Ortega fue Gallardo con su mujer y sus hijos y sus hijas. Y en otro coche la poca ropa de Felipe Gallardo. Y nosotros volvimos para acá, sí. Nosotros volvimos y vinimos junto con él, nos trajo, pero él volvió a irse a Resistencia. Y a los 8 o 10 días volvió Gallardo quemado de San Martín, en el primer ómnibus. Yo en mi escritorio, yo vivo ahí al lado. Y me dijo, me avisó el coronel Iglesias Pais de Formosa que me están por meter preso. Entonces yo le dije, Gallardo, si le avisa que me están por meter preso es para que desaparezca, se esconda. Me contestó así, vea doctor, usted sabrá de derecho, pero de política no sabe nada. A mí me van a tener un día o dos. No tengo bienes, cumplí con mi deber. Estando en el bar japonés, el 6 de octubre del 55, vino un agente a decirle que lo llamaba el jefe por un momentito. Ese momentito duró 2 años, 3 meses y 27 días. Estaba desaparecido Gallardo. Los demás estaban presos a disposición del ejército, pero Gallardo estuvo desaparecido. No había forma, no se sabía dónde estaba Gallardo, no sabía. Entonces, como el juez federal no conocía a nadie, nada, lo vi a Monseñor Aluni, y Monseñor Aluni me dijo, tampoco conocemos nosotros. Pero si aparece, si conozco algo, le aviso al doctor. Digamos, a los 48 horas, el tercer día, me llamó Monseñor Aluni y me dijo, mire, esta tarde lo vamos a ver a Gallardo, va a ir usted conmigo, pero vamos a verlo, un militar va a permanecer a nuestro lado y usted nos puede hablar una palabra y yo solamente puedo averiguar cómo está Gallardo. No puede tratar ningún tema político conmigo. ¿Cómo estás, compañero Gallardo? Pero qué bien. Conmigo. Pase. Siéntese acá, obispo. Supo mantener una entereza rayana en lo épico cuando estuvo detenido en manos de la revolución fusiladora. Ustedes me van a ayudar. Me traje algo suyo, aprovechando a que no van a raspar a un cura. Muchas gracias. De acuerdo, gobernador. Seguiremos ese curso y
muy pronto me volverá a ver por acá. Vaya, y dígale a todos que Gallardo está más entero que nunca. Gallardo, usted sabe que mantenemos algunos amigos. Dígame, ¿en qué puedo interceder para mejorar su situación o la de su familia? Dígame, ¿qué puedo pedir por usted? ¿Qué necesita? Mire, obispo, mi suerte y mi destino es la misma que la de mis compañeros y su familia. No quiero nada de esto, nada. Que devuelva al pueblo lo que le quitaron, eso sí quiero. Bien, compañero. Fuerza, ¿eh? Fuerza a ustedes, fuerza. ¡Obispo! ¡Obispo! Lo que puede hacer por mí es pedirle a esta gente que me dé una cuchara para comer. Hace un tiempo me tienen comiendo con la mano. Después que sale, organiza la resistencia. Con el general Iñiguez, con Framini. Cuando papá sale de la cárcel, que sale casi a fines del 57, pasa la fiesta con nosotros y después él se integra al Partido Auténtico por el Lucha y Vuelve. Y la otra gente, los otros sectores, otros compañeros querían un peronismo sin Perón. Irrumpen en nuestra historia de Argentina el neoperonismo. ¿Qué era el neoperonismo? El peronismo sin Perón. O sea, el peronismo con Perón en el exilio, el peronismo con sindicalistas peronistas presos, con políticos presos. Un peronismo que podía, la fachada, digamos, liberal del peronismo. Gallardo siempre, digamos, de alguna manera estuvo ligado a ese peronismo con Perón, que no era solamente el peronismo con Perón, sino que era la profundización, digamos, del proyecto, ¿no? El llevarlo adelante. Y un poco, digamos, decir, en esto juega Vittel y otros sectores más, digamos, un papel donde se fue, ¿cómo podría decir? Fue limándole las aristas para ir convirtiéndolo en un partido más del régimen, del sistema, digamos, ¿no? Gallardo siempre decía, digamos, la historia de la política es la historia de las traiciones. Él resistió a pie juntos votar, como se hizo en el año 58 por la fórmula de Frondizi y Gómez a nivel nacional. Cuando, en el momento que Perón hace el acuerdo Perón-Frondizi, el famoso acuerdo Perón-Frondizi, digamos, que es en el año de las elecciones del 58, Gallardo estaba, diríamos, en el comando superior y, lógicamente, el comando superior impulsaba el voto en blanco. Don Felipe dice, yo me vuelvo a casa. Hay un proceso que se puede crudamente llamar de traición, de política, porque Perón ordenó el voto en blanco y acá en la provincia se organizó un partido y votaron y bueno, llevaron al voto, ¿viste? Entonces eso tiene nombre y apellido. En el Chaco, ¿viste? Yo quizás le cueste entender a algunos, ¿me entendés? Pero ahí Vittel le tuvo mucho que ver. Gallardo era más dogmático, en cambio Vittel era más liberal, más partidocrático. En esa conformación los individualizó. O sea, una cosa era Gallardo y otra cosa era Vittel. Gallardo era dogma y Vittel era, digamos, la introducción del pensamiento liberal en la política del peronismo. Él y Vittel fue una rivalidad interna permanente, pero Vittel prevaleció siempre, porque Vittel tuvo el manejo del partido, el liderazgo de Vittel fue un liderazgo que él controló el partido mucho tiempo, ese es evidente. Vittel siempre fue el que resolvió, o era su candidatura, o fue el que, digamos, prácticamente nominó a Teneb en el 83. La discusión de Vanguardia Popular y Unión Popular, los referentes eran Unión Popular era Felipe Vittel y Felipe Gallardo era el referente de Vanguardia Popular. Vanguardia Popular era la ortodoxia, es decir, querían por todos los medios hacer cumplir las directivas del general Perón. En cambio,
Unión Popular, sabemos que la estación vendía como diciendo, bueno, nosotros también podríamos, igual sin Perón, participar. ¿Me explico? Esa era la esencia del neoperonismo, digamos. Esto marcó la divisoria del peronismo durante mucho tiempo, ¿no? Tan es así que esta división, digamos, quizá termina recién con la muerte de ambos líderes. Peronismo sin Perón, como en el movimiento obrero, Augusto Timoteo Bandor decía peronismo sin Perón, toda una línea que John William Cook lo advertía, como el primer delegado de Perón, lo advertía claramente que esa situación tenía que ser controlada, tenía que evitarse, digamos, porque a nivel nacional Onganía pretendía el movimiento de peronismo sin Perón, y había quienes se prestaban a ese juego, y en la provincia del Chaco también. Acá hay toda una historia interna del peronismo, que la variante la variante histórica de lo que se llamó el peronismo sin Perón, porque los combates históricos que tuvo que tener el peronismo fueron, ¿no es cierto?, las persecuciones violentas, pero también las otras, la de querer transformarlo en un movimiento político, un partido liberal, en donde se sumaron muchos. ¿No es cierto? Que el famoso peronismo sin Perón, que se dio en el sindicalismo, que se dio en la provincia. Don Felipe Gallardo mantuvo relaciones políticas y solidarias con todos aquellos sindicalistas y jóvenes que luego del golpe del 55 abrazaron el ideario y la práctica de la resistencia conocida como resistencia peronista. Esto se expresó no solamente en el hecho concreto de su prédica con y junto a ellos, sino también con el hecho de que quienes estaban en la clandestinidad, quienes estaban siendo perseguidos, sabían que podían contar con don Felipe Gallardo. Incluso llegó a refugiar a compañeros que estaban atravesando por esas vicisitudes, y al mismo tiempo configura una de las figuras más importantes que da testimonio de qué clase de ideario es el de la resistencia peronista frente a determinados intentos del peronismo sin Perón. Porque lo que quisimos rescatar era justamente uno de esos hombres derrotados por el golpe del 55, el golpe del imperialismo, el golpe de la oligarquía del 55. Gallardo en cierta medida murió en 1955. Así que nosotros buscamos sus restos, así metafóricamente hablando, porque simbolizaba la expresión de un modelo que Evita y Perón habían tratado, ¿no es cierto?, de consolidarlo como, diríamos así, como símbolo de una sociedad más justa, más solidaria y más progresista. Tuvo su acercamiento con las líneas, se puede decir, más de izquierda, y en su momento estuvo cerca con las simpatías de los montoneros. Lo veo a Felipe Gallardo como eso, como un punto de la historia del peronismo revolucionario. Nosotros un poco, la generación del 60 y del 70, somos expresión y continuidad de esa lucha. Y a Gallardo lo podríamos definir como el primer desaparecido de la provincia del Chaco. Lo que me pasaba a mí como niño le pasaba a todos los otros niños. A todos los otros hijos de peronistas, por eso, bueno, después uno abrazó lo del peronismo de los 70 como lo abrazó con todo. Había que buscar los compañeros, buscarlo en los hospitales, en las cárceles, en los cementerios, esconderlos. Mi hermana, la mayor, en un viaje a Resistencia lo traían en el baúl del auto a sala. Con él, él vino 3 veces a San Martín. Gallardo le decía, vos te estás arriesgando demasiado. Él no quería entender. Y las 3 veces fui a buscarlo yo con mi marido. La primera vez fuimos a de Galo Paré, que vino Galo Paré con nosotros dos, y él y Sala. La segunda vez lo alzamos en el Sahara. La tercera vez lo alzamos en el kiosquito donde hoy el banco, porque nos dijo, espera, voy a comprar el diario. Y compró el diario y ahí lo alzamos y vinimos para acá. No sé cómo nos salvamos nosotros.
Y bueno, y él venía y conversaba con papá, y ustedes saben sobre qué se conversaba, porque era la resistencia peronista. El derrumbe de nuestra nación como destino empieza en el 55, pero el derrumbe total, aplastante, la derrota de la nación se da fundamentalmente a partir del 76 con Martínez Do, Videla, es decir, exterminio en todos los sentidos. Son medallas de mucho valor por su actuación como sindicalista y como peronista, ¿no es cierto?, del gobierno nacional. Esas medallas él las tenía, se las había dado a los hijos, tengo entendido, y las tenía cuando se produce la guerra de Malvinas, decide donarlas a esa colecta de recursos que se estaba haciendo, ¿no es cierto? Les pide a los hijos la medalla, que era una buena causa según él, parecía, y se las entrega al gobierno en ese momento para esa comisión que andaba recolectando fondos. Cuando le regalaban algo, él no le gustaba ir a los honores, a las cenas esas a compartir, no le gustaba. Y cuando le regalaban algunas medallas, le regalaba, bueno, la primera, que era una medalla de oro, una hermosa medalla, le regaló a mi madre. Después nos fue regalando a las hijas, a cada una. Cuando viene lo de Malvinas, nos reúne y nos dice: hijas, la patria está en peligro. Así, nos habló anteriormente con otras palabras y después nos dijo así: yo quiero, si ustedes están de acuerdo, que me devuelvan la medalla que yo les regalé y vamos a mandar para los muchachos que están en Malvinas. Y así fue como le dimos todas las medallas de oro que él tenía, la entregamos. En el 83, el regreso de la democracia lo encuentra aferrado a sus convicciones de siempre, acompañando toda expresión del movimiento peronista, aún por fuera del justicialismo. Cuando me recibo ya de profesional, lo voy a ver a Gallardo, para sumarlo a nuestro proyecto político, que era lo que se llamó Frepelli, una línea alternativa revolucionaria contra el justicialismo, y después cuando nos vamos decidimos formar el partido Vanguardia Popular. Y estamos hablando del 84, 1984. Era la continuación de Intransigencia y Movilización Peronista, que es la que habíamos armado en la época de la dictadura. A Gallardo lo sumamos, no lo podemos sumar completamente integrar a la interna del 83 con Intransigencia y Movilización, sin perjuicio de que prestó su colaboración y apoyo. ¿Por qué? Porque él tenía la posición de que había que ir por afuera del Partido Justicialista. Él era movimentista. Gallardo es el ejemplo más claro de militancia coherente contra todo disciplinamiento, contra toda política de obediencia debida ante lo partidario. Hay varios, actores dentro del peronismo, sobre todo del partido, no del movimiento, del partido, ¿no? Que no expresan, la cuestión nacional, no expresan este proceso de transformación, de cambio y profundidad. Fue y es políticamente incorrecto para la política en general, y si hay un tiempo que puede entenderlo, es este. Acá hay un problema grave, gravísimo para la patria, para el país, para la nación, para el pueblo, que con el tiempo fuimos perdiendo la dogmatización del movimiento popular. ¿Qué quiero decir con esto? Que no consolidamos al movimiento popular, por el contrario, lo hicimos partido político. Hemos sufrido un vaciamiento ideológico, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es más,
quienes abrazamos esta conciencia de pensar en el prójimo, de esto, fuimos perseguidos de afuera y de adentro. Don Felipe Gallardo sigue siendo el hecho maldito de la política chaqueña, que un cabecita negra, que un sindicalista, que un trabajador rural haya llegado a ser gobernador. Es un problema de clase. Yo creo que fue una postura discriminatoria. Y discriminatoria, diríamos, hacia un sector social que organizó esta provincia. Fue la condena social, digamos, por el sector al que él representó. La condena social de la, yo diría, de la supuesta clase, sector ilustre de la provincia del Chaco, ¿no? ¿Cuál fue el gran problema obrero? Falta de educación obrera. ¿No es cierto? La formación necesaria. Mucho sentido común. Para mí, yo siempre digo, y creo que todos coincidiríamos en que ser sabio no significa haber pasado por la universidad o tener gran estudio y ser intelectual, etcétera, etcétera. La sabiduría proviene del conocimiento de la realidad y su experiencia de vida y de los valores que calza cada uno, por eso según eso. Y esos valores de vida estaban enraizados de don Felipe Gallardo, yo creo que hasta sus últimos días de vida. Hay una deuda y muy grande. Grande no solamente porque no se le sacó la jubilación, porque de últimas no es el dinero, sino que es la desconsideración, ¿no? Y me parece que no cabe en alguien que realmente fue el primer gobernador cuando el Chaco comienza como provincia. Yo estuve en el INSEP, estuve tratando de sacarle la jubilación que merecía y tampoco se pudo, ¿me entendés? Fue una injusticia, pero fue una injusticia porque todo es, saben ustedes que en definitiva es una decisión política. Entonces son todos corresponsables en aquella época que ejercieron funciones de gobierno y no le concedieron lo que realmente le corresponde. Gallardo accede a un anticipo de jubilación en el año 74, 1974, que se lo da el entonces instituto, el IPS, el Instituto de Previsión Social. Era un anticipo de jubilación donde le pagaban el 40% hasta que se puedan terminar los trámites de obtención de del beneficio de jubilación definitiva. Ese beneficio lo cobra del 74 hasta el 76. Ahí se le suprime. Cuando viene Ruiz Palacio, le paga, empieza a pagar la jubilación de nuevo. El 40% es a partir de la fecha en que se lo da. Vale decir de que en el 83, cuando yo, ya recibido de abogado en ese año, me confiere esa tarea, digamos, vamos a un reclamo administrativo en el instituto, ya estaba instalado el gobierno justicialista, lo deniegan, vamos al Superior Tribunal, lo perdemos, vamos a la Corte, lo perdemos, viene el gobierno de Rosas, se sanciona una ley y se promulga por el Ejecutivo, una ley para darle reconocimiento de esas acreencias caídas. Y ahí muere Gallardo. Y después voy a cobrar, pretendo cobrar representando a la viuda doña China, y un dictamen de la misma gobernación rechaza la pretensión porque no es un haber que le corresponde a la viuda. Felipe Gallardo, el primer desaparecido. Le negamos hasta su condición de gobernador, le negamos hasta como provincia, le negamos hasta su jubilación.
Yo no debo nada a la comunidad del Chaco y tampoco la comunidad del Chaco me debe nada a mí. Fue la clase trabajadora la que luchó, la que se movilizó y consiguió la provincialización del Chaco. Y el primer gobierno constitucional fue un gobierno de los trabajadores. Yo no quiero el bronce. Yo lo único que quiero es que me paguen la jubilación. Lo que yo aporté, nada más que eso. Don Felipe muere pobre sin que se le haya reconocido la jubilación, y esa es la prueba más palpable de que estaba y está todavía en una zona, de eso no se habla, que constituye un capítulo pendiente del peronismo en general y del peronismo chaqueño en particular. Me parece que desde el mismo peronismo se tiene que replantear los errores cometidos. ¿Por qué no se le dio a Gallardo el reconocimiento que se merecía? Y no sé por qué todavía los compañeros que conducen el partido no se han encargado de difundirlo más a don Felipe. Gallardo tenía, en definitiva, una ética que a veces quizás fue un factor que le pudo haber hasta limitado algunas de las posibilidades de poder hacer acuerdos políticos y algunas proyecciones. Después del 55, en lo que es el proceso del peronismo, van perdiendo poder dentro del justicialismo los dirigentes gremiales, pero porque va perdiendo protagonismo en la industria, en la provincia. Y a medida que la industria se va achicando, con todo ese proceso de achique de la industria que hay a nivel nacional, el Chaco no va a quedar ausente de eso, ni al margen, los trabajadores en el Chaco, obreros, pierden poder, y pierden poder sus organizaciones. Don Felipe Gallardo denostó al menemismo, lo consideraba como un saqueo del ideario más importante del peronismo, y consideraba que el deber de un auténtico peronista no solamente era el de la crítica y el de dar testimonio con su vida acerca de qué consideraba que era el peronismo, sino al mismo tiempo hacer todo lo posible e imposible para que ese modelo expoliador del saqueo de la memoria y de los recursos no terminara de arrasar con el país. A la medida que perdían protagonismo la industria en el Chaco, perdía protagonismo la organización gremial. Y ahí fueron ganando dentro del peronismo. Hay un largo proceso donde va imponiéndose, va ganando espacio dentro del justicialismo, en los espacios de discusión política, el ala política. Y el ala política va ganando. Y en la década del 90 recién, el ala política logra consolidar directamente la conducción del justicialismo. La última vez que va al partido, tanto le insistía a su amigo, que después también falleció, que fue presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del presidente Perón, que era Eduardo Jarque. Fueron y todos le gritaban ahí traidores, y de esa vez no fue más. Nos derrotan en la batalla jurídica, o sea, nos derrotan en los papeles. Nunca pudimos tener legitimación. Tuvimos legitimado como partido ante la sociedad, pero no tuvimos la legalidad, no tuvimos la personería, porque siempre nos buscaron la vuelta para no, incluso hasta la Corte Suprema fuimos y ganamos, pero no, ya se nos pasaron las elecciones. Nunca nos quisieron dar el reconocimiento como partido. Y ahí estaba Felipe Gallardo como presidente. O sea que Gallardo también pierde la posibilidad de ser un sujeto que es parte de un partido. No solamente pierde una jubilación, pierde también esa posibilidad de participar en política. Y la pierde a manos de sus propios compañeros. Cuando Gallardo muere, tenía aproximaciones al proyecto de Rosa. Estaba más en diálogo a través de algunos dirigentes, más cerca, estaba más próximo al proyecto que implicaba Rosa, que Rosa tuvo también en su proyecto, en su momento, una pata peronista. Ustedes no pueden olvidar ese detalle, ¿no? Sí, sí.
cambia, todo cambia. Lo difícil es mantenerse consecuente, mi hijo. Eso es lo difícil. Vio en Rosas en su momento, o sea, leyó el proceso político que desencadenó Rosas como un proceso de masas y lo veía como la figura que iba a conducir a un cambio. Siempre como habló bien de Rosas, no es que lo apoyó, sino habló bien porque él veía que con Rosas desaparecía el peronismo que destrozó la vida política de la provincia. De hecho, en eso fue, como en varias cosas, fue un profeta. Era muy interesante esa organización y esa generación que estuvo al frente de la provincia del presidente Perón. De hecho, tendríamos que discutirlos mucho más. Ojalá a partir ahora de que la provincialización va a conmemorar 60 años y recién dentro de 2 años vamos a conmemorar los 60 años del triunfo de esa generación en el gobierno, de Gallardo y los otros dirigentes gremiales. Comencemos a discutir un poco más de cómo se gobernó en ese momento y cuáles eran las prácticas, porque es una cosa muy interesante. Creo que podemos aprender mucho. La generación nuestra y las que vienen pueden aprender mucho de lo que fue esa generación. Don Felipe Gallardo tiene que ser el centro ineludible del homenaje en el año del 60 aniversario de la conmemoración de la provincialización de Chaco. Aquel hito a partir del cual de habitante sin derechos políticos nos convertimos en ciudadanos con la plenitud del poder decisorio de quienes queríamos y debíamos ser. No sé si hoy nuestros jóvenes están estudiando, cuando estudian la historia constitucional de la provincia, si estudian el gobierno de Gallardo, si estudian la Constitución del 51. Hay un porqué de esto, y el porqué es precisamente no dar participación en la construcción de esta provincia a esta construcción política. Se niega absolutamente su existencia y se relativiza incluso con las mismas frases. ¡Ay, qué bien, un canillita llegó a gobernador! No es el sentido profundo, no es que llegó un canillita, llegó el jefe, la representación política cabal de la clase trabajadora. Gallardo va a terminar siendo la figura más pura de la historia política del Chaco. Hoy también lo tenemos que tomar como un hito y como un ejemplo, porque también hay que profundizar, y la profundización del modelo es que lleguen los sectores sociales a los factores de poder. Que es una oportunidad para generar debate. Es decir, no por nada uno recorre el lugar y ve el Partido Justicialista cerrado. O sea, lo que está cerrado no es la casa, lo que está cerrado es el debate. Con Gallardo se da en el Chaco el fenómeno de la participación popular en la decisión política, que es todo un fenómeno en la historia. Ojo, no es una anécdota de la historia, es todo un fenómeno de la historia. Rompe la historia del Chaco por la mitad. O sea, hay un Chaco antes de Gallardo y hay un Chaco después de Gallardo. Tenemos que fomentarlo, tenemos que trabajar y tenemos que luchar para que lleguen esos sectores verdaderamente, digamos, a los factores de poder y de decisión del Estado. Gallardo era el auténtico peronismo. No tenía nada para dar. Lo más parecido al peronismo hasta el 55 es lo que está pasando ahora.
partido, compañeros, tiene que venir desde los inicios, con la fuerza de los jóvenes, el entusiasmo de la gente con experiencia. Esto nos tiene que catapultar a toda la gente. Volvamos a las bases, a los circuitos,